Éxodo 35. Continuamos nuestra serie de estudios, Manos a la Obra, todos los miércoles. Y estamos viendo el libro de Éxodo, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Y vemos en esta última parte del libro de Éxodo cómo Dios está preparando a los israelitas, a su pueblo, para que ellos construyan el tabernáculo. Y el estudio de hoy, vamos a estar viendo los detalles justo antes de iniciar la construcción. De hecho, esto que vamos a estar estudiando es una junta que hace Moisés con el pueblo justo antes para organizar, para hablar y ya después para poner en manos a la obra la construcción del tabernáculo. Así que esta reunión que tiene el pueblo hoy con Moisés es importante. Y vamos a ver que esta reunión es una invitación para que el pueblo sirva. Es una invitación para todo aquel que quiera participar en la obra de la construcción, pueda hacerlo. Pero no pide cualquier servicio, sino enfatiza una y otra vez que él desea que sea un servicio de corazón, que el que vaya a trabajar en la obra lo haga de corazón. Así que el estudio del día de hoy se titula Servicio Verdadero. Y a través de este estudio vamos a ver cómo es el servicio verdadero que Dios espera que nosotros le entreguemos. Y quisiera empezar viendo un versículo que nos dejó el Señor Jesús como encomienda. Y está en Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. Lo puedes ver en la pantalla. Jesús dijo: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y por qué vamos a este versículo? Porque vamos a hablar de lo que es el servicio verdadero. Y Jesús es nuestro punto de partida, siempre. Él es el punto de partida a través del cual descubrimos qué es un servicio genuino, qué es un servicio verdadero. Así que sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno en el estudio. Y si ya estás en Éxodo 35, vamos a leer el versículo 1. Si me acompañas, Éxodo 35, 1 dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Aquí como que la obra se empieza a volver más real. Ya no es nada más una instrucción que Dios le da a Moisés en un monte. Ya no es nada más una idea. Aquí se vuelve real porque empieza ahora a abrirse. Ok, ya vamos a hacerlo. ¿Quién le entra? Y vemos que Moisés organiza una junta para organizar la construcción del tabernáculo. Y lo primero que dice es: estas son las cosas que Jehová ha mandado. Es decir, lo que les voy a decir no es mi imaginación, no es mi voluntad. Todo esto es lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Y es importante que Moisés empieza de esta manera, aclarando que eso es lo que Dios dijo, porque el pueblo necesita saber a quién está sirviendo. El pueblo necesita saber para quién está trabajando, porque eso va a definir a quién se está obedeciendo. Si el pueblo sabe que está sirviendo a Dios, que está trabajando para Dios, entonces va a saber que cuando se someten al liderazgo de Moisés, se están sometiendo verdaderamente a Dios. Pero si el pueblo pierde de vista que sirve y que trabaja para Dios, entonces va a ser muy difícil que respeten el liderazgo de Moisés. Entonces, para Moisés es crucial hacer este punto. Esto es lo que Dios nos mandó. O sea, yo no estoy hablando de mi propia cuenta. Dios me habló y Él quiere que hagamos esto. No son mis órdenes, no es mi voluntad, no es mi tabernáculo, es el de Dios. ¿Y cuán importante es que recordemos esto cuando servimos? Si yo dejo mi mirada en los hombres, en los líderes o en los pastores,
Es fácil que me decepcione, porque son imperfectos como cualquier otro hombre. Y si mi mirada está en ellos, pues entonces muy constantemente me voy a sentir desanimado, me voy a sentir apachurrado, me voy a sentir lastimado o decepcionado constantemente, porque el hombre falla, porque el hombre es imperfecto. Entonces es imperativo que recordemos que se trata de Dios. Cuando mis ojos están bien fijos en Cristo, entonces voy a proseguir en la carrera que tengo por delante. Fíjate que dice Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro punto de partida es Jesús. Y aquí lo que el autor de Hebreos dice es: olvídate de todo, quítate el peso, olvídate de lo que ya pasó. Y dice el autor de Hebreos: y enfócate. Dice: puesto en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque Jesús es nuestro punto de partida. Y si Jesús es nuestro punto de partida, entonces viendo a Jesús, enfocándonos en Jesús, vamos a poder comprender qué es el verdadero servicio. Y entonces es bien importante que el cristiano madure hasta este punto, porque es un punto de madurez, madurar al punto de que yo pueda enfocarme en Cristo, y voy a ver que mi hermano se equivoca, y voy a ver que el líder fulanito mete la pata, y voy a ver que el pastor a lo mejor me ve feo, o me pone cara fea, o me contesta mal, no lo sé. Pero cuando yo llego a un punto de madurez en mi relación con Jesús, en el que mis ojos están puestos en Él, entonces voy a aprender a perdonar. Perdono a mi hermano que se equivoca, perdono a la persona que habló mal de mí, perdono al líder que me falló, y mi corazón está protegido porque mi mirada está puesta en Cristo. Entonces Moisés quiere asegurarse de que el pueblo esté ahí, que el pueblo esté en esa misma página, que todo lo que Dios ha mandado es de Dios y no del hombre. Y entonces lo primero que menciona que Dios manda es el día de reposo. Fíjate, versículos 2 y 3. Dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Entonces vemos aquí el primer mandato que Dios le dio a Moisés, y ahora Moisés le está pasando al pueblo. Y el mandato es trabajar 6 días y dejar un día para descansar, el séptimo día. Dios creó al ser humano y obviamente Dios conoce cuáles son los límites del ser humano, por lo cual Él instituye un día de reposo. Porque Dios nos creó con límites, ¿sabes? A veces queremos abarcar mucho, a veces queremos hacer un montón de cosas y nos afanamos y estamos dale y dale y dale y no descansamos. Y tienes que saber que Dios te creó con límites físicos, límites incluso intelectuales. Y cuando una persona trabaja en exceso y no permite que su cuerpo y mente se recuperen, tomando un día de descanso, un día libre, automáticamente estás reduciendo los años de tu vida, científicamente. No solamente estás disminuyendo los años de tu vida, sino que estás automáticamente reduciendo tu calidad de vida. No solamente eso, estás bajando tu sistema inmunológico, haciéndote propenso a más enfermedades. Y no solo eso,
Estás haciendo a tu familia más propensa a ser inestable emocionalmente, porque el estrés que acumulas se transmite a los que están contigo. En otras palabras, cuando tú decides no tomar un día de descanso como Dios lo manda, estás reduciendo tu vida y la de los que te rodean en cuanto a cantidad y calidad. Dios sabe por qué nos pide un día para descansar. Él es sabio, Él nos creó. Y Él nos creó con límites. Y tenemos que conocer que si no tomamos el día de reposo, estas son las consecuencias. Por eso dice el versículo 2, que el día de reposo es santo. Y santo no significa, vamos a idolatrar el día de reposo, porque te vas a un extremo y entonces empieza el legalismo en cuanto al día de reposo, porque es santo. Y no, pues entonces tienes que congregarte el día sábado, y si haces esto y esto en el día de reposo, eres un pecador y estás en contra de la voluntad de Dios. Dice, no vamos a hablar de eso. La palabra santo en el original significa apartado. Es decir, que tienes que apartar ese día. No me está diciendo nada más, sino que seas responsable con apartar ese día. Tienes que reservarlo solamente para descansar. Porque a veces tenemos la idea del día de reposo como el día para hacer el quehacer de la casa, para hacer las diligencias, para ir a pagar esto, para ir a pagar aquello, para hacer mis pendientes, y ese es mi día de reposo. Pero cuando la Biblia dice santo, significa apartado, o sea, del verbo nada más, solo eso, reposo. Toma un día para hacer el aseo y diligencias y todos los pendientes en otro día que no sea tu día de descanso. Dios lo hizo para descansar, porque Dios nos creó con límites y nos dio las indicaciones de cómo podemos obrar dentro de esos límites que Él nos ha puesto. Y el día de reposo es muy importante. Versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tenemos una vez más esta frase, esto es lo que Jehová ha mandado. Moisés quiere asegurarse de que ellos saben que eso es lo que Dios dice, no lo que él dice, sino lo que Dios dice. Versículos 5 al 9. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Aquí vemos que Dios llama al pueblo para hacer una ofrenda. Y esta ofrenda era de materiales. Toda esta lista que vimos, que de piedras, que de madera, que de oro, que no sé qué, son los materiales que se van a utilizar para construir el tabernáculo. En eso se basa la ofrenda. Así que Dios le está dando la oportunidad al pueblo de formar parte de la obra del tabernáculo al proveer de los materiales. Y esto es importante, ya que no todo el pueblo iba a participar en la construcción. Imagínate, se estima que todo el pueblo era, entre hombres y mujeres, era más de 1 millón de personas para ese momento, quizás 1,5 millones. Obviamente no todos van a participar. El tabernáculo no es tan grande. 2 millones de personas no cabrían en el área en el que se iba a construir el tabernáculo. Entonces no todos iban a poder participar físicamente construyendo. Sí habría quienes iban a construir, quienes iban a hacer diseños, quienes iban a fundir metales, pero habría quienes su trabajo no sería propiamente físico, sino sería proveer de los materiales. Entonces Dios da la oportunidad que ellos trabajen en el tabernáculo de esa manera, proveyendo de los materiales. Y sabes, de eso se trata la ofrenda.
La ofrenda es una manera en la que servimos a Dios. Porque no todos predican, no todos son ujieres, no todos son de medios, no todos son misioneros. Hay quienes están llamados por Dios a permanecer en un trabajo secular para hacer luz ahí en ese lugar. Y Dios nos abre la puerta para servirle a través de nuestras ofrendas. Quizá tú no tienes el llamado para ser misionero, pero sí puedes tener el llamado para apoyar financieramente a un misionero que conozcas que se haya ido para predicar la palabra del Señor. Dios nos permite participar en su obra de muchas maneras, y una de esas maneras es a través de la ofrenda. Y realmente, si prestamos atención, había una condición para que puedas participar en la ofrenda. Y está en el verso 5. Esa condición dice: todo generoso de corazón. Esta es la única condición para participar aquí en la ofrenda, dice el versículo 5. Todo generoso de corazón. O sea, no darlo a regañadientes. Dios no quería que las personas dieran esa ofrenda como por obligación, como por, ay, ni modo, pues eso es lo que me toca, toma. Tampoco quería por interés propio, de tratar de sacar algo, obtener algo después de eso, sino dice aquí con generosidad, es decir, darlo de corazón. Y si hablamos del diezmo y de la ofrenda, no se trata de una inversión para generarte más ganancias. Aunque sí es verdad que la Biblia promete que el Señor nos bendice cuando damos, y eso es una realidad, esto nunca debe ser nuestra motivación para dar la ofrenda. La motivación para ofrendar es el amor a Dios, porque amo a Dios, quiero agradar a Dios, quiero obedecer a Dios. Entonces por esto diezmo y ofrendo, y entonces Dios me bendice. Dios no me bendice por mi dinero, sino por mi actitud cuando yo doy. Porque Dios no necesita dinero. Dios no anda apretado de deudas. Dios no necesita que le hagas el paro. Échame una manita porque se me acabó el dinero, Dani. Tu diezmo, tu ofrenda. Dios no necesita eso. Tu dinero no es lo que Dios quiere tu corazón. Y creo firmemente que Dios recompensa al corazón agradecido. 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios va a recompensar tu corazón cuando tú das con alegría por amor a Él. Y sabes, como pastor, no me voy a dejar llevar por las trampas del enemigo. Si no diezmas, le estás robando a Dios. ¿Para qué voy a hacer eso? ¿Para que entonces diezmes porque tienes temor? Ni tampoco voy a dejar llevarme por el juego de, pues tú siembra esto y vas a cosechar el doble. O como te dicen en algunos lugares, siembra tu celular y vas a cosechar otro celular mejor. O sea, ¿para qué? ¿Para que entonces diezmes por interés? ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Que tú diezmes por interés? ¿Por codicia? Claro que no. Déjame ser el primero en decirte que si diezmas por temor o si diezmas por interés, es mejor que dejes de diezmar. Es mejor que no lo des. Hasta que Dios ponga en tu corazón el diezmar por amor a Él. Entonces Dios se va a agradar de eso. Dios no necesita nuestro dinero. Dios siempre va a ser fiel para proveer en su obra. Eso no me preocupa. Hay quienes tienen miedo de predicar esto, porque dicen, no, en la iglesia va a dejar de diezmar y ya no va a haber para pagar la luz y ya no va a haber para esto, para la renta.
Créeme que yo no me tengo que preocupar por eso, porque no es mi obra, es la obra de Dios. Si alguien diezma o alguien no diezma, Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo fiel. Él va a seguir sosteniendo su iglesia, Él va a seguir sosteniendo su obra. Así que te recomiendo, diezma cuando tu motivo sea el amor a Dios. Si es por miedo o si es por interés, mejor no lo hagas. Y espera que Dios ponga en tu corazón hacerlo con alegría para Él. Entonces Dios se va a alegrar porque Dios ama al dador alegre y Dios te va a bendecir. Y tenemos que recordar, si hablamos de dar con alegría, de aquel que nos dio el ejemplo de lo que es dar con alegría. No hay mayor ejemplo de ser dador alegre que Jesús. Porque ¿sabes algo? Dice la Biblia que Jesús se dio a sí mismo con gozo. ¿Puedes imaginarte eso? Jesús muriendo en la cruz con gozo. ¿Dónde dice eso, Dani? ¿Estás loco? Lo acabamos de leer. En Hebreos capítulo 12, si prestaste atención al versículo, no solamente me dice que mantenga mis ojos en Jesús, sino que me dice lo que Jesús hizo. Y si no prestaste atención, te lo pongo otra vez. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No hay mejor ejemplo de dar con alegría que el ejemplo de Jesús, que dio su propia vida con gozo para salvarnos. Así que Jesús es nuestro punto de partida siempre. Versículo 10 dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Una vez más Moisés recalca que esto es la obra de Dios, pero añade al principio, todo sabio de corazón. Es interesante porque aquí Dios dice que todo sabio de corazón va a venir a ser parte de la obra, o sea, va a venir a chambear. Esto es una invitación para que el pueblo venga a participar en la construcción. Primeramente, Dios invitó a participar en su obra por medio de la ofrenda, pero aquí Dios abre una invitación más para todo aquel que quiera participar activamente, construyendo, fabricando, moldeando, cosiendo y etcétera, todo lo que va a hacer falta. Dios está invitando para el que quiera participar de esa manera también lo haga. Pero al igual que con la ofrenda, Dios pone una condición. ¿Y cuál es la condición para que ellos puedan participar en la obra, construyendo y demás? Dice, ser sabio de corazón. Dice, todo sabio de corazón. ¿A qué se refiere esto? ¿Se refiere acaso a que solamente los más inteligentes, los más sabios pueden participar en la obra? No, no realmente. Más bien se refiere a que es sabio tomar la decisión de servir a Dios. En otras palabras, nuestra reacción más inteligente, nuestra reacción más lógica cuando conocemos a Dios es servirle. Servir a Dios es sabio. Y creo firmemente que no hay mejor cosa en esta vida que yo pueda hacer sino servir a Dios. No hay algo más sabio, no hay algo más inteligente que yo decida servir a Dios. Y lo que voy a decir no lo voy a decir para gloriarme, ni para echarme flores, ni para echarme porras, ni nada por el estilo, sino para dar testimonio. ¿Ok? En mi vida nunca tomé una decisión más inteligente que cuando decidí dejarlo todo para venir a servir aquí en Jalapa. Cuando decidí dejar casa, dejar padre, dejar madre, dejar trabajo, dejar seguridad económica, de tener un sueldo fijo cada quincena,
Fue lo más inteligente, lo más sabio que pude haber hecho, tomar la decisión de dejar todo y servir a Dios. Para el mundo no, pero yo sé que para mi vida sí lo fue. Porque la gente del mundo me decía, bueno, ¿dónde vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué pasa con la casa que ya habías rentado? Porque ya habíamos empezado a rentar una casa y ya había pagado el anticipo y el depósito y la primera renta y hasta el segundo mes de renta creo que pagamos, o tercero, no me acuerdo. Vas a perder todo ese dinero que ya invertiste. Vas a perder tu depósito de la casa. Te acabas de casar y aparte te vas a mudar en un lugar donde no conoces a nadie. El mundo pensaba que estaba haciendo algo tonto. Pero sabes, el Señor me dijo, ve. Y donde manda capitán, no gobierna marinero. Y sé hoy por hoy, y estoy seguro, que fue lo más inteligente que pude haber hecho en mi vida. Fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Fue lo más sabio, porque mi recompensa va a ser muchísimo mejor. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Así que Dios llama sabios a los que de corazón deciden servirle. Y no hay cosa más sabia que servirlo a Él. Así que si quieres ser sabio, sírvele. Ahora, a continuación Moisés da un inventario de lo que tiene que ser construido. Versículos 11 al 19. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. El arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición. El candelero, el alumbrado y sus utensilios, sus lámparas, y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, las cortinas de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Todo esto es un inventario, ¿ok? Un recuento de todo lo que se tiene que construir. Todo esto es lo que Dios le había dicho a Moisés que construyeran. Desde la primera vez que Moisés estuvo arriba del monte en la nube con Dios, 40 días y 40 noches, y Dios le empezó a dictar a Moisés todo lo que tenía que hacer, ahora sí con lujo de detalle. Y aquí Moisés hace el recuento de todas esas cosas y se los pasa a los siervos para que sepan qué es lo que hay que hacer. Y he aprendido últimamente la importancia de esto. Y me refiero a la comunicación. Qué importante es que los siervos no empiecen a hacer una obra a ciegas, sino que Moisés los haya reunido primero y les haya dicho, vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y ¿sabes? Es algo que personalmente me falla mucho. A veces pienso, hago planes en mi mente. Digo, está padre, vamos a hacerlo. Nunca se lo digo a nadie. Y a la mera hora, ¿qué pasó con esto? No hemos hecho nada. Pues no le dijiste a nadie qué querías que hagamos. Fallo un chorro en eso. Pero qué importante es que los siervos aquí conozcan todo lo que se va a hacer con el tabernáculo.
Y Dios me ha estado mostrando esto. Y por eso hace unas semanas convoqué incluso una junta de siervos, igual como aquí lo hizo Moisés. Dije, vamos a hacer en abril y mayo esto y esto y esto y esto. Y qué padre es cuando todos saben los planes, no nada más mi cabezota. Y estamos en una misma página. Pero sabes, es un principio que creo que debemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. En tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, la comunicación. ¿Por qué no tomar un tiempo de convivencia y planear junto con tus hijos, junto con tu esposa, tu esposo? Bueno, ¿qué queremos hacer de vacaciones? ¿O dónde vamos a ir a comer el fin de semana? ¿O de qué color vamos a pintar las paredes de la casa? Es padre esa convivencia, esa comunicación. Y encuentro que hacer esto hace que las personas se sientan parte de la obra, hace que se sientan parte de la familia. Y entonces podemos fomentar la unidad, podemos fomentar el amor, el servicio, el compañerismo. Y por tanto somos más efectivos en lo que hacemos. Y hacemos las cosas de corazón. Te motivo a que hagas esto con tu familia, con las personas en tu trabajo, en la iglesia, por supuesto. Versículos 20 al 22 dice: Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos, brazaletes, y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Aquí se muestran muchísimas palabras que nos hablan de lo que Dios busca hablarnos el día de hoy. Lo que es servir de verdad. En el versículo 21 dice: todo varón a quien su corazón estimuló. También dice el versículo 21, todo a quien su espíritu le dio voluntad. El versículo 22 dice: voluntarios de corazón. O sea, todas estas palabras, estas frases, es lo que a Dios le interesa en nuestro servicio. Nuestro corazón, nuestra iniciativa, nuestro amor por Él. ¿Alguna vez le has pedido a alguien que te haga un favor y te dice que sí, pero lo hace con peso? O sea, lo hace de mala gana, lo hace con flojera, o lo hace incluso enojado, enojada. A lo mejor los que son papás se identifican ahí con los hijos, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente cuando le pides a alguien un favor y lo hace de mala gana? Lo hace con caras, lo hace con muecas, lo hace enojado. Ahora, no digamos solamente cómo se siente, porque se siente feo. Preferiríamos 1000 veces que la persona mejor no lo hiciera, a que lo haga de esa manera. Pero no hablemos solamente cómo se siente, hablemos de cómo queda hecho. Cuando haces algo a regañadientes, con mala actitud o con flojera, las cosas quedan medias hechas o quedan simplemente mal hechas, se quedan a medias. Y pienso en Dios, cuando nosotros estamos sirviendo con ese pesar. Me toca el domingo con los niños otra vez. El pastor puso la oración a las 10 de la mañana. El hermano fulanito siempre viene a saludarme y huele. Entonces digo: Señor, perdónanos, porque no es así como tú nos has llamado a servir. Dios llamó a servir a voluntarios, dice aquí, de corazón, dice aquí. Dice que el Espíritu les llamaba a hacerlo. Y a veces lo hacemos en nuestra carne. Y recuerdo que el punto de servir a Dios no es desempeñar una función, sino hacerlo con amor. O sea, el punto de servir a Dios
no es cubrir un área de necesidad. Porque hay necesidad aquí, entonces por eso sirvo. El punto no es eso. El punto es que tú le demuestres a Dios cuánto lo amas a través de tu servicio. Así que te animo, hermano. Yo sé que a veces es el cansancio, es difícil, o las situaciones, o las personas son difíciles, pero te animo a que te olvides de eso y te acuerdes del Señor Jesús, que lo entregó todo por amor, de buena gana y vimos incluso con gozo. Y sirvamos con esto en la mente. Versículo 23 al 29. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice, las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Entonces vemos la respuesta del pueblo. La invitación se abrió para trabajar, para hacer ofrenda, y entonces vemos que el pueblo empieza a traer, y unos traen unas cosas y otros traen otras. Dice unas mujeres sabias, menciona ahí, hilaron, costuraron lo que había que costurar. Y tenemos un inventario ahora de todo lo que el pueblo ofrendó de corazón para el Señor. El versículo 29 recalca, todos los que tuvieron corazón voluntario. Por si nos quedaba alguna duda de cuál era el punto de todo esto. Cuando hablamos de servir con un corazón voluntario, adivina cuál es nuestro punto de partida. No hay mejor ejemplo que uno que siendo Rey de Reyes, siendo Señor de Señores, siendo el Señor de la creación, el creador de todo el universo, el que sustenta todas las cosas, el que mide en la palma de su mano en las aguas de la tierra. No hay mejor ejemplo que ese hombre, ese Dios, despojándose de todo eso para servir voluntariamente a su creación. Jesús es nuestro punto de partida. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. El apóstol Pablo exhorta y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Si queremos saber lo que es el servicio verdadero, tenemos que ver al siervo verdadero. Tenemos que ver a Cristo. Necesitamos mirar a aquel que siendo Dios, que siendo Rey, que siendo Señor, que siendo Creador, se hizo siervo voluntariamente por amor. Ese es Jesucristo. Y me encanta que no importa el tema del que hablemos, podemos hablar de miles de cosas. Nuestro punto de partida siempre va a ser Jesús. Siempre va a ser el ejemplo a seguir. Versículo 30 al 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar
así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los has llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte, y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telara, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Ya habíamos hablado de estos dos hombres anteriormente. Habíamos hablado de Bezaleel y de Aholiab, a quienes Dios llamó para hacer diseños, para trabajar en el área artística de todo el tabernáculo, el área creativa de todo el tabernáculo. Y en su momento hablamos de qué increíble es que Dios tiene en la palabra que llenó de sabiduría del Espíritu Santo personas para ser diseñadores. Y hablamos de eso en su momento. Ya no voy a profundizar mucho en esto, en el área artística de Dios, por decirlo de alguna manera. Pero en lo que me voy a enfocar ahora de estos hombres es que Dios los preparó llenándolos de su Espíritu Santo, de sabiduría, de inteligencia, dice, y en toda ciencia. Y vemos que es Dios el que prepara a estos varones para servirle. Y por supuesto, no podemos hablar de un servicio verdadero si no recalcamos el hecho de que es Dios quien nos capacita. Es Dios quien nos equipa. Es Dios el que nos da talentos. Es Dios el que nos da dones. Es Dios el que nos da habilidades. Y reconocer que el servicio verdadero entonces no se trata de mí, sino que se trata de Él. Y no me trae la gloria a mí, sino que le trae la gloria a Él. Reconocer que si hago algo, o si soy bueno para algo, el crédito le pertenece a Dios, el cual me permitió servirle y me equipó para hacerlo, para llevar a cabo la obra, no solamente la obra, para llevar a cabo mi vida. Él me equipa, Él me da las herramientas. Entonces es importante que no veamos el servicio, que no veamos el ministerio como una buena obra, como una caridad, porque es, ay, qué buena persona eres voluntario en la iglesia. ¡Ay, qué caritativo eres, que ayudas a esto, que llegas temprano a lo otro! No vemos el servicio como una buena obra, como una obra de caridad, sino lo vemos como un privilegio. Dios es tan bueno que me permite, incluso a mí, que soy pecador, que fallo en esto y en esto y en esto, y que Dios sabe mi pensamiento, y Dios conoce mi corazón, y sabe lo cochino que están las dos cosas, y aún así me permite servirle. Entonces servir no es porque soy muy bueno, no es porque hago una caridad, es porque Él es bueno y me permite ser parte de su obra a pesar de quién soy, a pesar de cómo soy. Y ¿sabes algo? Eso me encanta porque era la actitud del apóstol Pablo. Fíjate que dice Pablo en 1 Timoteo 1:12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo no dice, porque fui fiel me puso en el ministerio. Dice, me tuvo por fiel. O sea, cuando yo era infiel, cuando yo le fallaba, Él no le importó y como si fuera fiel, me permitió servirle. Entonces lo que vemos aquí en Éxodo 35 no es a Dios pidiendo ayuda para realizar el tabernáculo. No es lo que está sucediendo aquí. Sino más bien, lo que sucede aquí es que Dios abre la puerta, abre la oportunidad para que el pueblo forme parte de su obra. Y así Dios nos abre la oportunidad de servirle. No porque Dios necesite ayuda, no porque sea un chorro de chamba y Dios no pueda solo, sino porque nos ama y nos da el privilegio de formar parte de lo que Él está haciendo. Yo me siento privilegiado de que Dios desee usarme y me permita ser usado por Él, a pesar de quién soy.
y me haya tomado en cuenta para servirle. Y este es el servicio verdadero, el que se hace de corazón, el que se hace con alegría, para Dios, con agradecimiento y dándole la gloria a Él en todo. Así que, concluyendo el estudio, Israel ya se está preparando para iniciar la construcción. Ya están así. Esa junta termina y empieza la mano a la obra. De hecho, la próxima semana vamos a ver cómo empieza esta construcción. Pero vemos que ha sido importante todo este tiempo de preparación antes de empezar a construir. Porque Dios no los puso a construir inmediatamente después de que Moisés bajó del monte. Dios ha estado trabajando con ellos antes de poner las manos a la obra. Dios les está enseñando cómo Él desea que los sirvan, cómo Él desea que se lleve a cabo la obra. Y asimismo, antes de servir en cualquier área, nuestra oración debe ser siempre: Señor, enséñanos a servirte de la manera que tú deseas que te sirvamos. Que esta sea nuestra oración, no solamente para servir aquí dentro de la iglesia, sino que esta sea nuestra oración para vivir. Cada vez que me levanto, cada vez que suena la alarma y tengo ganas de tirar el celular por la ventana, porque no tengo ganas de pararme, que esa sea mi oración. Señor, enséñame a servirte de la manera que tú deseas que yo te sirva. Ayúdame a honrarte de la manera que tú deseas que yo te honre el día de hoy. Porque de esto se trata. Se trata de hacerlo de corazón para Él. Y no solamente en la iglesia, en nuestra vida. El servicio no es algo que haces los domingos de 11 a 12:30 o los miércoles de 7 a 8:30. El servicio es un estilo de vida. En todo lo que hacemos podemos servir y agradar al Señor. Entonces, que nuestra oración sea esta: Señor, enséñanos a servirte. Vamos a orar para terminar el estudio.